Hola a todos. Bueno, vamos a seguir con los arquetipos. Vamos a ver el rey y la reina, si nos da tiempo, si no se hace muy largo, el príncipe y la princesa. Em, bueno, como siempre, y como habréis visto, los arquetipos son un terreno muy, muy resbaladizo. Y yo espero no resbalar demasiado. Y si lo hago, os pido que comprendáis que es un terreno que se va siempre sobre el filo de la navaja y es fácil equivocarse. Eh, Todo eso sí se ve siempre con un punto de vista demasiado moral. Es importante entender el simbolismo. Yo creo que el simbolismo mide mucho mejor el patrón de la realidad que nuestra percepción del mundo, que siempre está condicionado por muchas circunstancias sociales, económicas, culturales, muchísimas. Em, yo creo que todo nos puede ayudar a generar mejores historias, es decir, entender mejor los símbolos nos puede ayudar a crear nuestras propias historias de una manera más, quizás más simbólica y menos, siempre conectada a la realidad, pero menos directa. Perdón. Bueno, al igual que el dragón era un símbolo muy contenido en cuanto a su representación y significado, el rey y la reina son ya un arquetipo muy maleable, muy complejo, al que cada detalle, cada punto de la historia, pues le da un significado diferente. Marine Warner comentaba que los cuentos de hadas pueden sonar como una sinfonía o como un silbato. Esto nos habla un poco de cuánto es vasto, cuánto son vastas los cuentos de hadas y las historias y la complejidad que tienen. Bueno, en un momento de nuestras vidas, yo creo que todos, cuando dejamos nuestra casa, nuestra familia, tenemos que convertirnos en reyes, tenemos que crear un reino, tenemos que organizarnos, gestionarnos, tenemos que tiranizarnos, obligarnos a hacer ciertas cosas, también recompensarnos cuando hacemos las cosas bien. Tenemos que crear un reino y un orden emocional, social, económico. Tenemos que crear, cuando hablo de crear un reino, no hablo de crear un rey, hablo de crear un rey, una reina, un reino, un príncipe, una princesa, todo junto a la vez. Y como hemos visto, los cuentos no es solamente, el simbolismo no es solamente hacia un personaje. No nos podemos identificar con un único personaje. Ese es un error clásico de los cuentos de hoy, que es pretender que los niños se identifiquen solamente en el héroe. Los niños, el héroe es el camino a seguir, pero no significa que dentro de nosotros no estén todos los personajes. Eso es muy importante. Bueno, ese reino comentaba, que me he ido un poco del hilo, no será estático, es decir, no será construimos aquí nuestro reino y ese es para siempre. Es dinámico, se incorporan nuevos elementos, se incorporan elementos desconocidos, se van ampliando, se va reduciendo. También sentimos esa presencia que comentaba diferentes reyes que influyen en nuestro reino. El rey tirano, el rey malo, el rey que se niega a mirar los problemas, el rey demasiado condescendiente. Están todos posibles en nuestros actos. Hay otra cosa importante, que hay un juicio constante cuando nuestro reino se compara con el reino ideal. ¿De acuerdo? El reino representa un orden y fuera de nuestro reino está el caos. ¿Cómo, cómo lo definimos nuestro reino? ¿Cómo lo comparamos? Lo comparamos siempre con ese reino ideal. Necesitamos, desde luego, perimetrar, establecer los límites del reino, las fronteras, que no solamente son físicas, que también son físicas. Nosotros ponemos la puerta y tenemos la llave, es una frontera física. También son mentales, también son morales, también son fronteras sexuales. Establecemos nuestras propias fronteras y definimos nosotros cuál es nuestro reino. Eh, Yo creo que el arquetipo del rey es importante, ha sido importante en niños, sobre todo en adolescentes también, por el significado paralelo de tomar el control de la vida, de tomar el control de nuestra vida. En cuentos más modernos eso se ha simbolizado en otros animales, como el león, se ha simbolizado en, en elementos que pudieran ser parecidos al rey, el emperador o el alcalde, pero siempre es con ese significado de tener un control de tu propia vida o ser autónomo, que eso es muy importante también para los niños.
Bueno, Carl Jung, que lo hablaremos mucho de él por el estudio que hizo con los arquetipos, no solamente de él, sino de todos los estudiosos que estudiaron con él, como Marine Warner, como Angela Carter, como Marie-Louise Frank, muchas desde el punto de vista feminista y otro desde el punto de vista más masculino, como hizo Carl Jung. Uno definió el rey y la reina como la psique, es decir, tú eres el gobernante de una tierra que solamente es visible, es parcialmente visible, que es importante a ti mismo. Tiene que ver mucho con la psicología, ¿no? Un país con un número indeterminado de personas, pero que no sabemos quiénes son, ni cuáles son sus condiciones, y a veces las descubrimos. Tenemos que darle cabida, tenemos que darle acogida a nuestro reino, tenemos que entenderla. Es decir, psicológicamente el trabajo del rey es intentar conocer todas esas personalidades que están integradas en tu reino. Y un rey tiende siempre a la entropía, a que todas estén juntas y formen parte de una sola. Bueno, el rey es la persona que gobierna las otras personalidades de cada niño. El rey bueno, el rey malo, el rey sabio, es la persona sabia que todos sabemos reconocer, es la justificación moral y racional del poder, y es también la decadencia y la avaricia, es la corrupción, todo eso. Como comentaba, tenemos la tendencia a identificar solamente al héroe, la heroína. Eso nos lleva a que los cuentos queden demasiado simplones, es decir, que no haya esa complejidad que existe en el alma humana de todos los personajes a la vez. Pues eso se da mucho, por ejemplo, en los cuentos de hadas cuando hay un padre casi siempre es un padre que tiene 3 hijos. Después hablaremos mejor sobre la definición con prop, con los esquemas de prop, cómo están definidos los cuentos, con el número de personas y todo eso. Pero casi siempre es un padre que tiene 3 niños. El mayor es el más inteligente normalmente, el más parecido al padre. El menor es la persona más creativa, el héroe, el underdog, digamos, es decir, suele ser el más débil, pero es el que viene con un plan para resolver. Y el segundo, que es parecido al primero. Bueno, todo eso, como veis, integran parte del padre, es decir, el padre es la única persona eh, que recoge a los 3 niños juntos, a los 3 hijos juntos. Bueno, Jung estableció que el rey era a la vez la integración del amante, es decir, el arquetipo del amante, el arquetipo del guerrero, que también podía ser cazador, y el arquetipo del mago, todos en uno. Es decir, todos representaban el rey para ser un rey maduro tenía que integrar perfectamente todos esos 3 elementos arquetípicos. Bueno, el rey es masculino, la versión positiva. Hemos visto que los arquetipos tienen la versión positiva y negativa, es decir, la luz y la sombra. En la masculinidad madura representa también el logos, es decir, el paso de la cultura y la palabra. En el caso de la reina es un poquito diferente, ahora lo veremos cuando veremos la reina. Tiene una estructura muy parecida, pero con pequeños cambios. Está más acompañada con la compasión, con la integración del reino hacia adentro, es decir, no hacia afuera. El rey está más, se ve más en los cuentos hacia afuera, hacia lo que hay que conquistar, hacia las relaciones que tiene hacia afuera. Sin embargo, la reina es más introspectiva. Quizá podríamos decir que también la reina podía asociar la Amazonas, que es el componente, el arquetipo femenino del guerrero, la maga y el amante también puede ser de la reina. Jung no lo definió así, pero muchos estudiosos, como los que comentaba antes, sí que la han estudiado más en profundidad y lo veremos ahora. Bueno, existen muchos tipos de declinaciones de reyes dentro de la trama de la historia. Muchas las sabemos reconocer inmediatamente por las historias que hemos visto, las películas, por los cuentos que hemos leído. Sabemos exactamente de qué tipo de rey estamos hablando. Os digo algunos y veréis cómo inmediatamente os viene en mente una película, un cuento o algo. El rey o la reina inesperado, es el que no se espera. El que no tiene descendencia. El que no tiene reino. Los que están desterrados. El que no quiere ser rey y reina.
Como veis aquí, estamos hablando del rey, pero estamos hablando a la vez de cuentos, a la vez estamos hablando psicológicamente nosotros mismos, estamos hablando de los niños que no quieren tomar su responsabilidad. Es todo eso. El rey y la reina que espera eternamente para gobernar. El rey o la reina traicionado, el que abusa de su poder, el que necesita supervisión y viene manipulado por otros. El rey narcisista, se da mucho en los cuentos. El rey o la reina que siempre está a la sombra de otro rey mayor. Igual puede ser su padre o su madre. El rey o la reina que no tiene piedad. El envidioso de otro reino cercano. El rey y la reina que no quiere dejar el trono. Y el que está ciego a su entorno o está senil. El caso del rey del viejo senil. Como veis, todo este tipo de historias y muchas más que se siguen creando y se seguirán creando, porque esto representa no solamente, como os comentaba, no solamente la realidad, representa un espejo mucho más fiel, los símbolos representan un espejo mucho más fiel de la sociedad que incluso la política, lo social en sí mismo. Por eso son tan importantes estas historias. Por eso es importante, para mí este curso era importante para entender yo mismo cómo estos cuentos tienen una traslación a nuestros días. Es decir, qué arquetipos son los que hay que mantener, qué arquetipos son los que hay que actualizar y qué arquetipos son los que hay que eliminar porque están desfasados con nuestra época. Eso yo creo que es la tarea de los escritores, de los creadores de cuentos, y no solamente para las personas que siguen este curso, también para mí era importante entender este paso. Es decir, es reflexivo, como es también, quiero que vosotros también interactuéis con mis palabras, y si estoy equivocado o si creéis que estoy equivocado, que me lo apuntéis para que yo reflexione sobre ello. Bueno, a propósito de los símbolos y sobre su luz y su sombra, esta mañana estaba leyendo un poco el periódico y leía un poco sobre la guerra de Ucrania y cómo eso se traslada a un símbolo. Es decir, nosotros durante años y años hemos hecho libros sobre el guerrero malo, digamos así, sobre el pacifismo, sobre cómo la guerra es mala. Es decir, se han hecho durante 30, 40 años libros para niños solamente sobre eso. No estoy diciendo que sea un mal, estoy diciendo que eso ha sido la realidad. Es positivo, pero de alguna manera hemos perdido de vista el guerrero bueno. Es decir, ahora nos cuesta asignar al guerrero bueno la parte positiva del guerrero. Nos cuesta muchísimo, nos cuesta en las historias, nos cuesta en los cuentos. ¿Por qué? Porque nos hemos concentrado tanto en la versión de la sombra del símbolo, que la versión positiva nos cuesta volver a ella. Entonces yo creo que por eso es importante también entender esos símbolos y ver cómo se trasladan a cuentos, no para que los niños estén, para lavarles el cerebro. Al contrario, para darles la oportunidad de que esa lucha entre el bien y el mal, que se libra en su corazón. Están los dos siempre en cada símbolo. Siempre está la parte positiva de la luz y la parte positiva de la sombra. Y hay que, incluso si se impulsa una agenda de positividad, de pacifismo, que no está mal, pero siempre hay que verlo desde el punto de vista, no desde la parte negativa, desde los dos. Tratar de equilibrar los símbolos para que el niño entienda las dos versiones, entienda que existe el guerrero bueno y existe el guerrero malo. Se trata de cuál se elige en cada momento, o de qué es lo que sucede en cada momento. Como digo, no es para trasladarle al niño la visión social de lo que ocurre, es para entender esos símbolos y cómo se mueven. Bueno, vamos a ver la reina. Aparte de este inciso que se me ocurrió en este momento, vamos a seguir con la reina. Hemos visto en la idea 1 que los símbolos pueden ser femeninos y masculinos, pero eso no indica siempre que esté asociado a un personaje femenino o masculino. Esto yo creo que ha quedado claro, que una mujer puede ejercer de rey con su parte más animus. Por ejemplo, como la reina Cersei, si habéis visto el Juego de Tronos, es un
Es una reina, pero que ejerce con la parte más ánimos, con la parte más masculina. De hecho, se viste de hombre. Y al contrario, un hombre puede ejercer la parte de reina de acuerdo con el ánima. Por ejemplo, asociándolo al narcisismo, que es una parte negativa de la reina. Como en el caso, por ejemplo, del cuento El rey desnudo. O el traje nuevo del emperador, creo que es el título original. Esa es la parte ánima aunque sea rey, está demostrando una parte femenina. Yo espero que esto haya quedado claro porque es importante para seguir. Vamos a ver la diferencia entre el rey y la reina y cómo están asociados a formas de poder diferentes. También en la parte de la luz y la madurez, como en la sombra y su abuso. Bueno, decía que en Alicia en el País de las Maravillas, sin embargo, está la reina de corazones como única reina. Lewis Carroll explicó así su desarrollo. Me imaginé a la reina de corazones como una especie de encarnación de la pasión ingobernable, una furia ciega y sin rumbo. La reina roja la imaginé como una furia, pero de otro tipo. Su pasión debe ser fría y muy tranquila. Debe ser formal y estricta, pero no desagradable. Pedante al 10º grado, la esencia concentrada de todas las institutrices. Como veis, los matices también se define este tipo de símbolos. Bueno, así como el rey comentamos que está asociado a la parte externa del reino, la reina tiene una relación más personal e introspectiva con el reino. Se destaca, por ejemplo, la compasión, la conexión con el reino como su luz. También se destaca en la parte positiva la visión, el amor, la gracia, la habilidad de liderar hacia nuevos territorios. Y la parte negativa también podemos destacar el narcisismo, como hemos visto, la codependencia o la manipulación. Vamos a ver algunos símbolos que están asociados con el rey y la reina, porque creo que esto es interesante sobre todo para ilustradores, como representar qué significan esos símbolos, cómo podemos usarlos. Eso creo que es importante. En primer lugar tenemos el poder. Como comentaba Spider-Man, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Yo un día escuché algo que me hizo cambiar un poco de opinión sobre el poder, que decía algo así como si una persona es buena, no lo es porque haga cosas malas, sino porque pudiendo hacer el mal, no lo hace. Es una sutil diferencia que creo que habla muy bien entre tener el poder y no ejercerlo de manera corrupta, y no ejercerlo porque no se tiene el poder. Eso es, yo creo, fundamental ese matiz para verificar el poder del símbolo del rey, ya que todo sistema jerárquico sin duda tiene una tendencia hacia la corrupción, pero eso no significa que cualquier sistema jerárquico sea corrupto. Desde un punto de vista moral somos muy cautos con el poder porque su corrupción sabemos que es fácil que degenere. Bueno, la corona es muy interesante y viene sobre todo de símbolos no solamente cristianos, también romanos, griegos, que a su vez están conectados sobre todo con el antiguo Egipto. Hay, de hecho, una gran conexión siempre en las historias, tanto en la Biblia como en los mitos griegos, romanos y también en todas las historias que nacen del antiguo Egipto y todos los mitos, todos los reyes, con sus historias creo que tienen una gran conexión. Y los símbolos pasa igual. El símbolo de la corona, que es una simbolización del sol, ¿no? por su oro, por sus rayos dorados que van que apuntan hacia el cielo, con su forma redonda, que simboliza, bueno, que no tiene fin, el reino no tiene fin, no tiene inicio, no tiene final. Y ese es todo cubierto de oro. Sabemos que en el antiguo Egipto las pirámides tenían en la parte más alta el oro, es decir, en la punta que apuntaban hacia el cielo, como conexión entre los dioses y el faraón, esa parte de oro como corona. Bueno, otro símbolo interesante es el cetro, que es un símbolo de poder que se remonta al Neolítico. Pareciera que sería la espada y no un palo decorado el símbolo adecuado para un rey guerrero. Pero en el cetro además se quiere integrar no solamente el guerrero, sino también el rey misericordioso,
el rey que indica con un símbolo su paz también. Muchas historias han derivado de este simple objeto, pero que tiene un gran significado. Por ejemplo, el Señor de las Moscas veíamos la caracola como símbolo del poder, quien la tenía. Muchas historias han derivado en este pequeño objeto que simboliza el poder, pero no tiene ningún significado especial, sino aquel que lo posee es aquel que tiene el poder. Lo podemos encontrar también en variantes de historias, sobre todo en mitos como Zeus o Hades o Poseidón, que tenían el tridente, o como Baco, que tenía el tirso, que es un bastón lleno de vegetales, de hiedra. Bueno, vamos a ver una historia interesante que es bastante moderna, que es el Rey León, porque ahí vemos muchos tipos de reyes y creo que es interesante definirlo para ver cómo se declinan todos estos reyes y reinas también. También están el príncipe y princesa, pero vamos a verlo al final. Bueno, vamos a ver el Rey León porque ahí se integran muchísimos tipos de rey y de reinas y podemos ver cómo en las pequeñas diferencias se puede desarrollar esta historia de modo complejo. Es una historia que viene bueno, es moderna, pero viene de historias bíblicas como Moisés, o viene de Hamlet también, de Shakespeare, y sobre todo viene del mito de Osiris, del antiguo Egipto. Bueno, en primer lugar tenemos a Scar, es el hermano de Mufasa, que es un rey que llega a través de la conspiración, que ejerce el poder con resentimiento, con envidia, sin piedad. Es el rey que espera también para gobernar, y cuando lo hace sin responsabilidad. El rey que abusa de un poder personalista. Es interesante también señalar que Scar es un intelectual, que tiene una alta inteligencia, es poco físico, quindi no es para nada guerrero. Y son también este tipo de mal asociado con la alta inteligencia. Lo hemos visto en los dragones, están también los ángeles caídos. Es un resentimiento que llega por una falta de humildad. El enemigo de Osiris era Set, que era el que mató a su hermano. Lo vemos también con Caín y Abel. Mató a su hermano y cortó en 14 pedazos, lo dispersó por todo el mundo. Isis, que es la esposa de Osiris, fue a buscarlo de la misma manera que Nala en el Rey León va a buscar ayuda. Después tenemos a Mufasa, que es el arquetipo del rey maduro que entiende la responsabilidad del poder, la parte sabia de la persona que sabemos reconocer, es la justificación moral y racional del poder, es el logos, es decir, la cultura transmitida de generación en generación. Y como la mayoría de los reyes, tiene un pequeño problema, que tiene una ceguera a ciertos problemas. Es decir, se acerca al rey senil. No es capaz de ver la maldad de su hermano Scar, cuando todo el mundo la puede ver, incluso su ojo, que es Zazu, que es el pájaro que sobrevuela el reino, informando como en el antiguo Egipto era el ojo Ra. Quiero señalar también Rafiki, que es el mago, que es un personaje externo al poder, pero que tiene los elementos mágicos. Después está Nala, que es la princesa que después se convierte en reina, que es Isis, la manifestación de sus cualidades divinas. Se convierte en la compañera del nuevo rey, y tratando de encontrarlo cuando está en peligro. Bueno, y Simba, que es muy muy interesante, no lo vamos a ver con gran profundidad como debiera, pero vemos que en Simba se desarrollan todas las personalidades del rey desde que nace hasta que es el rey maduro. No llegamos a ver la parte final, pero hasta que es maduro y tiene su hijo. Ese es el nuevo Osiris, que derrota a Scar invocando al Némesis divino. Bueno, Mufasa le enseñó a Simba que los reyes viven en las estrellas y siempre lo guiarán. Y al final del Rey León vemos a Simba, que restaura el orden natural. Encarna el arquetipo del rey supremo, el rey divino, el rey de los vivos y los muertos, y el rey del sol poniente. Es interesante también ver a Simba, no lo vamos a ver, pero la parte adolescente de Simba, ¿no? Como
como es muy diferente al príncipe o al rey en la parte inicial. Vemos que la parte adolescente simbolizado en estos dos personajes que son, creo que era Pumba y no recuerdo los otros, Pumba y no recuerdo el otro nombre. Estos dos adolescentes sin ninguna tipo de responsabilidad, creo que era Hakuna Matata, que era su lema, que es vive y deja vivir, pero sin ninguna responsabilidad. Bueno, vamos a ver El Rey y la Reina, algunos cuentos de hadas, ya que hablamos de los cuentos de hadas. Y después vamos a ver los picture books, porque son los cuentos de hadas pues, modernos. Bueno, La Reina de las Nieves, que es de Hans Christian Andersen, es un arquetipo que mezcla la reina con la maga, que más tarde inspiraría también la película Frozen de Disney, y se representa como una mujer hermosa que vive sola en el Palacio de Hielo, que tiene que ser rescatada. Esto se puede confundir con una parte equivocada del feminismo, porque en la versión original es rescatada, pero por sus propios niños, no por un príncipe, y calentando su corazón. Es decir, su corazón está congelado y se deshace por una revelación de amor, una historia de redención, de restaurar el orden, de salvar el reino, que necesita descongelar con el amor, que es el elemento mágico también. Para que veáis que no se trata de masculino o femenino, un símil de este cuento con el cambio y ánimos lo podéis encontrar en Jon Snow, en Juego de Tronos, que tiene una gran relación, una íntima relación con la Reina de las Nieves. El cuento es muy interesante cómo empieza, porque empieza así, que el diablo, que en forma de troll malvado, fabrica un espejo mágico que distorsiona la experiencia de todo lo que refleja. Ya imaginamos todo el simbolismo que aquí hay, mostrando solo los aspectos malos y feos de las personas. Y cuando el diablo y otros trolls intentan subir el espejo al cielo para burlar a los ángeles y a Dios, se les cae y se rompe en 1000 pedazos. Y uno de los trozos se mete en el corazón de Gerda, que vive en un pueblo con un amigo que se llama Cape. Y así comienza la Reina de las Nieves. La Reina de las Nieves. Podemos encontrar también en los detalles que es una parte defensiva para protegerse de las consecuencias del amor y una parte agresiva que usa el amor como manipulación dentro de los detalles negativos de la sombra de la Reina de las Nieves. A menudo los cuentos es cierto que se mezclan los arquetipos de maga y bruja con reina. Esto es algo que yo creo que sí que tienen muchísima razón cuando se reivindica desde el feminismo esta asociación. Es decir, se suele mezclar la reina con la bruja, y en este caso sí que doy la razón a esa parte feminista que reivindica esto. Creo que es una buena reivindicación. Es cierto que se produce un personaje más complejo, como por ejemplo en el caso de Blancanieves, que es una historia recogida por los hermanos Grimm. Corresponde al arquetipo de reina mala, de Wicked Queen, pero siempre asociada con la bruja. Es el elemento mágico del mal, que nos habla del narcisismo y el orgullo, que es el espejo. Aunque ha habido últimamente revisiones muy interesantes de este preciso arquetipo, como con el interesante film Maléfica, donde se interpela de una manera muy inteligente, yo creo, cómo se actualizan los arquetipos y cómo se ve la parte de conflicto que supone ser madrastra. Creo que ahí se hizo muy bien. Bueno, ¿cómo se traslada todo esto a picture books? Bueno, como os comentaba, El Rey y la Reina en sus distintas versiones, por ejemplo, los animales como el león están muy presentes, y muchos autores lo han usado de manera muy inteligente para crear sus cuentos. Yo he realizado uno, perdonad que hable de mi trabajo, de mí mismo, se llama El Rey de los Animales. Y recuerdo haber pensado que era el abuso de poder lo que quería manifestar. En mi infancia era bastante evidente, recuerdo haber
tirado ese recuerdo como forma de rey que se excede de su poder por su fortaleza. Em, También me preguntaba un poco en ese libro sobre las formas rápidas de evitar esos abusos y cómo al final del cuento termina que llega otro rey y sustituye el rey que estaba con la misma forma de poder, todavía peor. Es decir, creo que son cuestiones que nos llevan a preguntar en forma de espejo muchas cosas. Si hubiera hecho el cuento ahora, sí que hubiera cambiado un poco, hubiera puesto de manifiesto el arquetipo de la luz del rey, que no está puesto de ninguna manera, está siempre el rey en parte negativa. De hecho, la parte positiva del rey la hace un intelectual sin fortaleza física, es decir, sin poder. Es decir, ese personaje que es el personaje positivo, ve lo que pasa, ve la corrupción, pero no puede hacer nada, solamente avisar. Yo creo que el arquetipo que me falta en ese cuento para criticar un poco mi propio libro y no el de otros, es esa parte positiva del rey. Es decir, está la parte negativa, está la parte de la persona que señala, pero no está para el niño la parte de poder con responsabilidad. Si lo hubiera hecho ahora, sí que hubiera cambiado esa pequeña parte. Creo que es un libro que hice hace, creo, 12 años. Igual uno cambia también con la edad, con el tiempo. Hay otros cuentos muy interesantes que os señalo, por ejemplo, El traje nuevo del rey, que es un cuento clásico, pero que ha sido reinterpretado. Yo tengo la versión de José Ballesteros y Joa Caetano, que es muy bonita. También hay un autor que ha trabajado mucho con los arquetipos de cuentos de hadas, que se llama Mario Ramos, que a mí me gusta mucho. Y precisamente no he encontrado la versión en español, tengo la versión en italiano que se llama Nu, el pequeño rey, no sé si es exactamente igual en español, que habla un poco un poco el Rey León, revisitado también, y también menciona la responsabilidad de ser rey, es decir, como el niño de repente su padre muere, que al final no muere, os revelo el final, al final no muere, y cómo se enfrenta a todos los problemas del reino sin saber qué hacer, es decir, no está maduro suficiente para hacerlo, y entonces es el padre el que al final le indica que todavía no está maduro para ciertas cosas y que es un peso enorme la responsabilidad. Como veis, es bastante shakespeariano el cuento. También están, por ejemplo, todos los libros que hablamos con leones, por ejemplo, el León Feliz lo tengo aquí, de Roger Dubuissin. Están Los Conquistadores de David McKee. Las Lecciones de León de John Agee, que es un autor que me gusta mucho. Y está también uno muy interesante que os señalo que se llama El Pequeño Rey, que tampoco he encontrado la versión en español, no sé cuál es. El autor es Taro Miura. Y bueno, habla un poco de este pequeño rey que tiene todo lo posible, pero no lo comparte. A mí este libro me gustó mucho por cómo juega con los arquetipos. Después llega una princesa que es gigantesca, y entonces juntos crean un reino tienen un montón de niños, y me gustó mucho cómo se simboliza todo el reino a partir de dos elementos, uno pequeño y otro gigante, que juntos se forman un todo y forman esa entropía de la que hablamos, que es el reino, ¿no? Bueno, os he dejado un poco de información, de artículos de YouTube, si queréis ver. Muchos están en inglés, no encuentro demasiada información sobre los arquetipos en español. Si la encuentro la actualizaré. Y nada, como ha quedado un poco largo, yo creo que veremos la próxima semana un poco el príncipe y la princesa, que lo hemos abandonado un poco, y sí que me gustaría terminarlo. Nos vemos pronto. Hasta ahora.